Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a su canal de Conectados con el Cielo y Campeones de la Verdad. Gracias por su sintonía, por estar pendientes de el repaso del texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Vamos a tener una palabra de oración para poder tocar los aspectos más generales de la lección de esta semana. Nuestro Dios y Padre que está en los cielos, gracias por el privilegio de poder abrir su palabra y poder estudiar en ella aquellas temáticas que fortalecen nuestra vida espiritual, aquellas temáticas que son un aliciente en medio de nuestro transitar al reino de los cielos. Nuevamente rogamos que sea su Espíritu quien nos guíe a esa verdad que quiere que conozcamos. Se lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos llegado a la lección número 6. Cómo vuela el tiempo, ¿eh? Hace unos días estuvimos iniciando la lección de este nuevo trimestre. Ya vamos por la lección número 6. Dones espirituales. Bien, no voy a ahondar en tantos detalles vinculados con los dones espirituales. Es una temática que conocen muy bien. Voy a tocar aspectos generales sobre esto, pero sí voy a ahondar un poco en la lección del día jueves dedicada al don profético. ¿Por qué razón? Lo voy a decir ya, si no se me va a olvidar. En primer lugar, porque hay muchos adventistas del séptimo día, muchos administradores, pastores, aún ancianos, laicos y hermanos de la iglesia que no creen en el don profético, no creen en el ministerio de la señora White, aunque usted no lo crea. Y en segundo lugar, quiero ahondar en este tema porque me pareció interesante lo que escuché en YouTube de labios de uno de los pastores muy vistos, con mucha sintonía en Colombia. Y él mencionaba de que el don profético es, el espíritu de profecía, es la escritura misma. Así que me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a tocar lo más general los otros días de la semana y voy a profundizar un poquito sobre el don profético. Así que vamos a iniciar leyendo nuestro versículo principal para esta semana. Primera de Corintios 14:1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. ¿A qué se refería el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1? ¿Que debemos andar augurando lo que viene en el futuro? ¿Que tengamos que estar adivinando si algún hermano de la iglesia se va a ganar la lotería? ¿Va a apostar? ¿Va a hacer una apuesta y va a ganar? Voy a augurarle que pronto va a tener una casa. ¿Eso es lo que debe ser la iglesia, sobre todo, encima del amor y los dones espirituales? Pues el apóstol no se refería a eso. El objetivo de los dones espirituales es lograr la unidad de la iglesia en medio de la diversidad. Somos muchas personas de muchas etnias, de muchas culturas, con diferentes formas de pensar, con diferentes formas de analizar,
con diferentes niveles académicos, con diferentes cualidades, virtudes, defectos. En medio de todo eso, los dones espirituales deben ayudarnos a mantenernos unidos. Esa unidad, de alguna manera, va a reflejar el carácter de Dios. Dios en un término general, pero sabemos que al partirlo tenemos a Dios Espíritu Santo, quien da los dones. Tenemos a Dios el Padre, quien capacita a la iglesia para servir a Dios Cristo, el cuerpo de Cristo. Esta unidad a través de la diversidad por parte de la iglesia es lo único, así como lo plantea el autor, y estoy de acuerdo, es lo único que va a mantener a la iglesia sin ningún tipo de división. Entonces, si los dones espirituales fueron dejados para fortalecer la unidad de la iglesia y evitar que haya divisiones, ¿por qué hay divisiones entonces en este momento en la iglesia? Que fue un tema que ya tocamos anteriormente. ¿Por qué hay divisiones? ¿Será que los dones espirituales han sido derramados, pero fueron retirados? Porque las personas que fueron elegidas para ello dejaron de ser las idóneas por el pecado oculto que hay en sus vidas. Algo está pasando con los dones espirituales. Si estuviesen fortalecidos, si las personas seríamos las idóneas para recibirlo, entonces no habrían divisiones en la iglesia. Como siempre lo he dicho, Dios no es el problema somos nosotros. Ahora, frente a esta realidad, había una gran realidad que se convirtió en la preocupación principal de Pablo: las reuniones desordenadas. Y claro, si los dones no están funcionando, entonces comienzan a haber divisiones en la iglesia. Y ya hablé de esas dos grandes divisiones, aunque podríamos hacer muchas más, pero hay dos grandes divisiones: los conservadores y los liberales. El don profético fue enviado para tener una sola forma de pensar, no dos. Ya estamos ahí todos aquellos que amamos el adventismo antiguo, aquellos que creemos que las cosas deben hacerse correctamente como fueron escritas, y en los otros, que los liberales, los que creen en el modernismo, en la actualización y el secularismo del evangelio. Entonces, la preocupación de Pablo es que esas divisiones, al final, ocasionan desorden en las reuniones de la iglesia. Pongo un ejemplo: las iglesias amigables, donde puedes ir vestido como tú quieras, donde se va a tocar música en vivo y vas a escuchar los modelos contemporáneos de música con letra cristiana. Hágase todo decentemente y en orden. Esa fue la preocupación de Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿ocurre hoy con nosotros? Pues claro que sí. Ya lo he dicho muchas veces, no somos mejores que nuestros antepasados. El tiempo me ha demostrado que a medida que avanza, las cosas tienden a desgastarse, tienden a arruinarse si no se les da un tratamiento y un cuidado adecuado. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido con el evangelio. La buena noticia es que finalmente el evangelio va a vencer. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un zarandeo, tiene que haber una persecución para afinar nuestro carácter, para arrancarnos definitivamente del pecado y poder concentrarnos en las cosas
espirituales. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con las reuniones desordenadas? Las reuniones desordenadas tenían como origen el mal uso o el uso indebido del don de lenguas. Ya vemos cuánta confusión ha traído esto en las iglesias evangélicas, con el hecho de balbucear o pronunciar una serie de frases sin ningún sentido, estableciendo que el don de lenguas fue dejado para la predicación del evangelio, dejando claro que el don de lenguas no es más que la virtud que tienen muy pocas personas de hablar varios idiomas entendibles. Anteriormente no existían escuelas de idiomas y ahora el Señor manda a sus discípulos a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces el Espíritu Santo tuvo que venir sobre ellos para que pudieran recibir la capacidad de poder hablar varios idiomas como que si fuese su lengua nativa, de tal manera que otros pudiesen conocer la verdad del evangelio. Ahora, ¿qué lógica tiene que hoy en día un sermón me lo den en alemán cuando el ponente puede hablar español y yo entiendo español? Diferente es cuando se invita a un ministro, cuando se invita a un laico muy prominente en el desarrollo de la palabra de Dios y pues él no habla mi lengua nativa. Bueno, entonces es necesario que haya un traductor. Pero si yo, sabiendo hablar muy bien el castellano, ¿por qué voy a predicar en arameo o en hebreo o en inglés a una audiencia que habla castellano? ¿Por qué no lo hablo en mi lengua nativa? Entonces el don de lengua se dejó para que se entendiera lo que se dice. Se necesitaba un traductor para que el mensaje pudiese quedar muy claro. Ahora, esta cuestión del don de lenguas fue la que trajo esos desórdenes en las reuniones que revelaban un mal uso del don. Todos los dones espirituales son necesarios, estudiamos esta semana, porque el Espíritu Santo es quien los distribuye a todos para beneficiar a la iglesia, no para enorgullecerme. Predica bonito, dale gracias a Dios porque su Espíritu es quien te dio ese don. Administras muy bien las cosas del Señor, dale gracias al Señor porque su Espíritu es quien te ha dado esa facultad. Eres muy bueno para el canto, tienes habilidades para el canto o para tocar instrumentos, dale gracias al Señor porque Él es quien te ha dado ese don. Tienes la habilidad para manejar y conocer a perfección otros idiomas, dale gracias al Señor porque Él te ha dado ese don. Todos los dones espirituales son necesarios porque es el Espíritu Santo quien los distribuye para beneficio de la iglesia y no para beneficio propio de la persona que los posee. Ahora, 1 Corintios 12:1 se enfoca en esos dones espirituales, no en las personas. Aquí el tema de esta semana no son las personas. Los eruditos ahí andan analizando si son las personas o si son los dones. No. 1 Corintios 12:1 se enfoca en las personas o en los dones. Se enfoca en los dones. Se enfoca en lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer por la iglesia. Repartirle dones. Claro, las personas tendrán ciertas cualidades para poder recibirlos. Claro está que para recibirlos, mi vida debe agradar a Dios. ¿Puede Dios manifestarse en una vida de pecado? Definitivamente que no. Entonces, habrán requisitos, habrá algún perfil
idóneo para que Dios pueda capacitar a esa persona y dar los dones que sean necesarios. La mensajera del Señor dice lo siguiente en el libro Recibiréis Poder, página 193. En toda la organización divina no hay nada más hermoso que el plan de darles a los hombres y las mujeres diversidad de dones. La iglesia es un jardín adornado con gran variedad de árboles, plantas y flores. Él no espera que el hisopo adquiera las proporciones de un cedro, ni que un olivo alcance la altura de la majestuosa palmera. Muchos han recibido solo una limitada educación religiosa e intelectual, pero Dios tiene una tarea para que estas personas la realicen si trabajan humildemente, confiando en Él. Algunas personas son multifacéticas, tienen muchos dones. Otras podrán tener dos, otras podrán tener un solo don, un talento. Debemos saber administrar las bendiciones que Dios nos da a través de los dones espirituales. 1 Corintios 12 nos habla de que somos un solo cuerpo, compuesto por una diversidad de órganos que tienen como finalidad darle vida al organismo. El ojo no trabaja para él mismo. La lengua no trabaja para sí misma. El corazón no palpita para sí mismo. Todos dan y todos se benefician. Muchos dones, una sola función. ¿Cuál es? Edificar la iglesia y cumplir la misión. Eso es todo. Pero hay un problema. Desgraciadamente existía entre los corintios la tendencia a valorar algunos dones y descuidar otros. ¿Ocurre lo mismo con nosotros hoy en día? Sí, y por eso voy a ahondar un poquito más en el don profético. ¿Por qué? Porque algunos no lo consideran importante. Así que vamos a ahondar un poco en ese rubro. Dice la mensajera del Señor en el libro A Maravillosa Gracia, página 211. Pablo ruega a los efesios que conserven la unidad y el amor. Ya vamos a hablar un poquito del amor. Las divisiones que haya en la iglesia, deshonran la religión de Cristo delante del mundo y dan a los enemigos de la verdad ocasión de justificar su conducta. La palabra y el espíritu de la verdad, morando en el corazón, nos separarán del mundo. Los inmutables principios de la verdad y del amor vincularán los corazones y la fuerza de la unión estará de acuerdo con la medida de la gracia y de la verdad que se disfrute. Lo que el mundo necesita es ver este milagro. Los corazones de los hijos de Dios ligados unos a otros por el amor cristiano. ¿Cuál es el milagro que el mundo desea ver en nosotros, los que decimos ser cristianos? La unidad. Ese vínculo de unidad fundamentado en el amor. Y no solamente es el milagro que el mundo espera, es también el resultado que Dios espera de nuestras vidas hasta el día de hoy. Por eso es que en el capítulo 13 de 1 Corintios, un capítulo maravilloso, donde se encuentra la verdadera definición
y las verdaderas cualidades del amor. Ese amor verdadero. No es la conceptualización que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el amor no es egoísta. ¿Sí? Y aunque hay divorcios en el mundo, la palabra dice que el amor nunca deja de ser. Nunca. Así que la conceptualización del amor no es la que Dios quiere con la que podamos desarrollar los dones espirituales. No, es la verdadera contextualización que Él nos da en Primera de Corintios 13. El principal don, el amor, por el cual los demás dones pueden ser utilizados eficazmente. Esto incluye al don de profecía, porque 1 Corintios 13:12 dice que las profecías, de nada sirve que yo sepa profecía, de nada sirve que yo sepa desglosar fechas, de nada sirve que yo sea luz para la iglesia si no tengo amor. Puedo hacer lo que sea en la iglesia, puedo hacer cosas maravillosas, puedo ser un super líder, puedo ser un líder multifacético, pero si no hay amor en lo que hago, entonces me estoy glorificando a mí mismo, me estoy dignificando a mí mismo y no estoy honrando a Dios, porque el don que poseo es Él quien me lo ha dado, no es de autoría propia. Así que, ¿qué nos quiso dejar la lección esta semana? En primer lugar, que los dones espirituales fueron dejados para edificar a la iglesia, para unificar a la iglesia, para que no hayan divisiones y para que nuestras reuniones sean ordenadas. Así, el evangelio podrá ser más creído y más dignificado por otras personas. Muy bien. Ahora quiero ahondar sobre el don de profecía. Y para ello quiero partir de 3 principios. Y yo les he denominado el principio de la credibilidad, el principio del propósito y el principio de orientación. El que hayan habido profetas en la antigüedad no es problema. El que hayan habido profetas en el Nuevo Testamento no es el problema. El problema es la existencia de profetas en la actualidad. Y frente a lo que se ve en las redes sociales y lo que se ve en la televisión, esos televangelistas donde aplican muy mal el don de profecía. Esto envenena y esto crea incertidumbre y duda en el don profético real. Otra pregunta que voy a adelantarme a hacer es: ¿por qué razón, si tenemos la Biblia, para qué necesitamos un profeta hoy en día? Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces, ¿es necesario el don de profecía? Jesucristo en Mateo 24 habla de falsos profetas. Si al final de los tiempos existirían falsos profetas, es porque también existirían profetas verdaderos en el tiempo del fin. Ahora hablemos sobre esos 3 principios en que voy a fundamentar el análisis del don de profecía. El primero se encuentra en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Quien te predique, quien te hable del evangelio, si no se fundamenta en estas 2 cosas, entonces no le ha amanecido. Ese es un principio de credibilidad. Jesucristo utilizaba el don profético. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura cuando se dirigía a Emaús con aquellos 2 discípulos? Y comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas,
Él les enseñaba lo que las Escrituras hablaban de Él. Jesús empleando la ley y el testimonio para predicar el Evangelio. El segundo principio es el propósito por el cual fue dejado el don de profecía. Y aquí cito 1 Corintios 14, 1, 3, y ya lo vimos en nuestra lectura bíblica. Tengamos amor, pero sobre todo profeticemos. La profecía fue dejada para edificar, exhortar y consolar. He dicho el descifrar el futuro. He dicho adivinar si una persona va a obtener una casa o su equipo favorito va a ganar el partido y va a recibir la apuesta que había hecho. Eso no es profecía. Si ustedes son curiosos y toman la Biblia, podrán darse cuenta que todo lo que profetizaron los profetas estaba vinculado con una enseñanza que a la larga tenía que dejar una lección impresa para el carácter. Nada fue capricho, nada fue aislado. Hoy en día se le prometen casas, vehículos, aviones, yates, mansiones a las personas. Yo veo que la persona de camisa azul ha venido con un problema y Dios tiene un propósito para él hoy. ¿Cuál es el propósito? ¿Ir a dejar un par de monedas al bolsillo de ese mentiroso? Eso no es profecía, eso es adivinación. Según la palabra de Dios, el propósito de la profecía es edificar, exhortar y consolar. Y en el tercer principio, al que yo le llamo orientación, se encuentra en Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué se desenfrena? Porque comienza a hacer lo que quiere, y ese es el problema actual de la iglesia adventista del séptimo día. Se han dado cuenta de que muchos de sus predicadores deslumbrantes, que están muy vinculados con la dirigencia, denigran el don profético. Puedo recordar al editor de Yadpa llamarle herejes a los pioneros. Puedo traer a colación las barrabasadas que cada vez escucho de Rubén Bullón. ¿Cómo esta gente que tiene credenciales para predicar el Evangelio, para hablar en nombre de la iglesia, están hablando tonterías, menoscabando la credibilidad, la consagración y el privilegio que los pioneros tuvieron de recibir este evangelio, el cual nosotros conocemos o hemos conocido a través de nuestros abuelos, a través de nuestros padres? Hoy, la teología sistemática y todos esos nuevos principios teológicos modernos que están apareciendo están menoscabando nuestro mensaje y están menoscabando la obra del profeta. Hoy comienzan a decirte de que sí, es que el hermano está utilizando mal el texto que escribió la hermana White. Es que él no está contextualizando, no está dando las razones por las cuales fue escrito. Yo siempre me he preguntado algo y lo acabo de escribir en una de las redes sociales. ¿Por qué cuando uno saca algunos trozos de la sierva de Dios, los enemigos de la verdad comienzan a decir de que uno ha sacado la cita de contexto, de que uno está utilizando la cita para atacar y no para construir? Y yo siempre me he preguntado algo y se los pregunto a ellos hoy. ¿Y por qué todas esas citas que hablan de los diezmos y ofrendas, esas sí tenemos que tomarlas literalmente? Yo nunca he escuchado a un pastor decir, mire hermano, esa cita del diezmo usted la está sacando de contexto. No, todas las citas de diezmo y ofrendas, esas sí se pueden interpretar literalmente. Las demás uno las saca de contexto para beneficio propio. ¿Cómo es eso? Hay gato encerrado. O lo aceptas todo o no aceptas nada. ¿Qué significa la palabra profetizar?
La palabra profetizar significa anticiparse al futuro o ser un portavoz de Dios. Un portavoz para proclamar la verdad, un portador de Dios para llamar al arrepentimiento, un portador de Dios, de la voz de Dios para guiar al creyente de regreso a la verdad. Un portavoz de Dios para guiar al creyente para mantenerlo en la verdad, no solo que regrese, sino mantenerlo también. Un portavoz de Dios para interpretar el presente desde la perspectiva divina, no desde la mía propia. Se utilizan dos términos, naví y profetés. Naví y profetés que se vinculan con ese profeta llamado también vidente, o sea, alguien que habla en lugar de otro. El vocero o portavoz de Dios, aquel que ha sido llamado o el que habla en nombre de Dios. Bien, voy a pasar a hablar rápidamente acerca de los usos, la finalidad del profeta o el trabajo del profeta en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y cómo debe usarse ese don en la vida actual de la iglesia. En el Antiguo Testamento, el profeta confrontaba la injusticia, denunciaba, no sé si recuerdan cuando Natán llegó a platicar con David, después de que David había cometido el crimen perfecto y que nadie se había dado cuenta, pero David se equivocó, porque se le olvidó que Dios lo ve todo. Así que mandó el Señor a su profeta para confrontar la injusticia. El profeta, el don profético en el Antiguo Testamento, denunciaba la idolatría. Allá tenemos todos los profetas mayores y menores denunciando la idolatría de las naciones paganas y del pueblo de Dios que cayó tantas veces en ese problema. En el Antiguo Testamento, el don profético constantemente le recordaba al pueblo el pacto divino. De igual manera, el don profético en el Antiguo Testamento predijo el juicio y la restauración. Israel sería castigada, sí, pero también estaba la fecha en que sería restaurado, en que sería libertado. Por otro lado, el profeta en el Antiguo Testamento predecía la venida del Mesías. Tremendo eso. ¿Cuál era la misión del profeta en el Nuevo Testamento? En primer lugar, según 1 Corintios 14, 24 y 25, hablamos de corrección. Revelar la presencia real de Dios y alinear el corazón. Muy contrario a lo que se hace hoy, ¿no? El profeta en el Nuevo Testamento le decía a la persona que tenía que acomodar su vida y su forma de pensar a Dios. Hoy no es así. Hoy queremos que Dios se acomode a la forma en que yo quiero adorar, a la forma en que yo quiero servir. Y muchas veces esas formas malévolas de servir nuestras están vinculadas con el pecado. Queremos servir a Dios pecando. Ahí aparecía el profeta y nos revelaba la presencia real de Dios y nos decía cuál era su voluntad para nosotros y por lo tanto alineaba nuestro corazón. Esa es una medida correctiva. Pero también el profeta instruía y daba dirección. Aclaraba la voluntad de Dios y su dirección en situaciones específicas. Cómo se debía adorar, cómo se debía servir. Y la gente obedecía al profeta. ¿Por qué? Porque era la voz de Dios. Aunque sabemos muy bien que en el Antiguo Testamento los profetas fueron perseguidos. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los escribas y fariseos que eran sepulcros blanqueados? Porque con su forma dura de ser
también persiguieron a los profetas en el Nuevo Testamento. ¿O ya olvidamos lo que le ocurrió a Juan Bautista? ¿Ya olvidamos lo que le ocurrió a Esteban? En el Nuevo Testamento el profeta fortalecía la fe ante la prueba. Ahí estaba exhortando el profeta. Número 4, traía alivio y esperanza al afligido. El don profético trayendo consuelo. Y en quinto lugar, fomentaba el orden y el crecimiento unificado de la iglesia. Entonces, ¿cuál era la función del don profético en el Nuevo Testamento? Corrección, instrucción, dirección, consuelo, orden. Ahora, ¿qué del don profético de la iglesia hoy en día? Algunos evangélicos lo toman a su manera. Algunos dicen que debe continuar, pero como ellos lo interpretan, adivinando, dedicarse al futuro. No, ya vimos que el don profético tenía como finalidad corregir, instruir, dirigir, exhortar, consolar y ordenar. No olviden esas palabras. Para otros, el don profético ya ha cesado, ya no tiene por qué ser utilizado. ¿Y tú como adventista qué piensas? Quiero leerte. Bueno, yo creo más en lo viejo conocido que en lo nuevo por conocer. No sé si tienes este libro de las 27 creencias cuando eran 27, o puedes sacar también el de las 28 creencias. En este libro, en el nuevo de las 28, no sé cuál es, pero en este libro la creencia número 17 es el don de profecía. Y mira lo que supuestamente tú y yo debemos creer. Los adventistas del séptimo día creen que, y a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué razón, si este libro ha sido escrito por adventistas y los autores son adventistas, por qué no pusieron los adventistas del séptimo día creemos que? Sino que dice creen que. Bueno, con todo lo que está pasando en la iglesia, podría atreverme a decir que ya preveían escribirlo así, porque muchos de ellos no creen en el don profético. Así que estos creen, yo no, lo escribí, pero yo no. No quisiera pensar que ese fue el sentimiento. Pero bien, los adventistas del séptimo día creen que uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una de las características de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad y que proveen consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas todas las enseñanzas y toda experiencia. Ningún profeta a través de la historia menospreció la Biblia o quiso colocar sus escritos por encima de lo que la Biblia dice. Ahora, cabe resaltar que muchos escritos de profetas son parte del canon bíblico. Entonces, gran parte de la escritura está conformada por escritos de profetas. Ahora, el espíritu es el mismo. Ningún profeta habló por iniciativa personal. El profeta decía, así dice Jehová, no así digo yo. Entonces, hay una creencia que muchas veces cuando damos el estudio bíblico nos la brincamos, nos la saltamos. Y por eso es que hay personas que comienzan a tener cierto conflicto con el ministerio de la señora White. O muestras toda la verdad o no muestras nada, porque entonces te conviertes en un mentiroso.
En muchas oportunidades también he visto que cuando se le toma el voto bautismal a las personas, solo se mencionan 3 puntos y si no mal recuerdo son como 13 o 14. Y no se menciona la confianza en el don profético. 2 cosas con respecto a esto. Hace mucho tiempo, predicando en una iglesia en el oriente de mi país, prediqué un tema profético vinculado con los acontecimientos finales y habían 3 personas recién bautizadas. Les di la bienvenida y les dije que el tema iba a ser 100% profético y que yo esperaba que hubiesen recibido una instrucción idónea con respecto al don de profecía. Y entonces, sin yo mencionar nombres ni nada, una de las personas dijo: ya ves, yo te dije que en esta iglesia adoraban a esa señora y eran recién bautizadas. Di mi tema y al final del sermón tuve que emplear 1 hora para explicarles a las hermanas cómo era el asunto del don de profecía. Por la gracia de Dios se fueron convencidas. Pero ¿qué es lo que pasó? Estudiante mal instruido será un mal profesional. Así que cuando les dieron el estudio, o se lo dieron mal o no se lo dieron. Por otro lado, había una vez una discusión en una de las iglesias a las que yo pertenecí. Y unas hermanas discutían con el predicador de esa mañana. Y yo les decía: ¿cuál es el problema? Y una de ellas me dijo que el hermano acá dijo que si no creíamos en la hermana Huay íbamos a perdernos. Y yo le dije: hermana, disculpe, si no mal recuerdo, el hermano dijo que si desechamos el don profético, corremos el riesgo de perdernos. ¿Y que no es lo mismo, pues? ¿Y que Elena de Huay no es el espíritu de profecía? No. Ella es parte de la larga lista de profetas. El espíritu de profecía es el Espíritu Santo. Y todos esos hombres y mujeres que utilizó para transmitir verdades a su pueblo se constituyen en el espíritu de profecía en general, pero porque el Espíritu es quien da ese don. Debemos ser conscientes cómo es lo que enseñamos. Si instruimos buenos estudiantes, tendremos grandes profesionales. Ahora, ¿es válido el siguiente argumento? ¿Para qué se necesitan profetas hoy en día si tenemos la Biblia? Quiero decirte una cosa. ¿Sabías que la Biblia nunca estuvo sola? Siempre estuvo el don profético. ¿Y qué es lo que hacía el profeta? Exaltando las Escrituras, protegiendo las Escrituras, haciendo volver al pueblo a las Escrituras. Esa era la misión del profeta. Este argumento nos ilustrará la razón por qué Dios dejó el don profético para nuestro tiempo. ¿Por qué necesitamos hoy el don profético? Y voy a dejar que la señora Huay te lo pueda decir. Para empezar, la señora Huay nunca se proclamó profeta, ni tampoco entró en conflicto con las personas que le decían profeta. Ella se consideraba una mensajera. Será ella entonces la que nos va a explicar por qué razón es necesario, con mucha más razón, el don profético hoy. Mira qué bonito. Nosotros somos peores que el pueblo de Israel. Y ellos sí está bien que tuvieran profetas. Nosotros no. ¿Qué te parece? Y somos peores que ellos. La mensajera del Señor dice lo siguiente: todo lo que te voy a leer está en está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 621 y 622.
Y ella dice lo siguiente: para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida. Y los testimonios, que son más generales y personales, han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. ¿Cuáles? A los que están escritos en la palabra de Dios. El don profético fue dejado para hacernos volver a la Biblia. Ella sigue diciendo: no estáis familiarizados con las Escrituras. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con el deseo de alcanzar la norma de la Biblia y la perfección cristiana, sí podemos ser perfectos en esta tierra. Interesante. Si os hubieseis dedicado a estudiar la palabra de Dios con el deseo de alcanzar la norma, los principios que están aquí y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha procurado llegar a vosotros mediante testimonios sencillos y directos. Como no queremos obedecer lo que aquí dice, entonces Dios viene y nos manda un traductor de esta palabra para hacernos volver a ella, para hacernos entender esa palabra. Los testimonios escritos, dice ella, no tienen el propósito de traer nueva luz. No trae nueva luz, sino su objetivo es impresionar vívidamente el corazón, las verdades de la inspiración ya reveladas. Los testimonios no han de empañar la palabra de Dios, sino exaltarla y atraer los ánimos a ella. Y en este libro, que da como referencia Joya de los Testimonios, tomo 2, página 279, ella escribió: la palabra de Dios basta, como queriendo decir, la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios basta para iluminar la mente más oscurecida. Y puede ser entendida por los que tienen deseo de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. ¿Cuántos están en contra del Dios Trino? ¿Cuántos están en contra de la última generación que vivirá en esta tierra sin pecado y que estará lista para encontrarse con Cristo? Esto está aquí. ¿Cuántos están en contra del sistema de adoración que aquí se menciona, del uso de alhajas y de tantas cosas? ¿Cuántos están en contra de sus verdades? Entonces, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios, esto incluye pastores, administradores, ancianos, laicos, hermanos, que decimos estudiar la palabra de Dios, se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, dice ella, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlo volver a esa palabra que no han seguido. Yo conocí a un director de ADRA que no creía en el ministerio de Elena de White y sirvió por años en la iglesia. Así sé de ancianos, de laicos que tienen problemas con el ministerio de la señora White.
Ahora tú puedes entender por qué razón la dirigencia está cometiendo muchos errores. Muchos que dicen trabajar en sus oficinas aparecen bailando despacito o haciendo cosas ilícitas que no están permitidas. El pueblo sin profecía se desenfrena, dice la palabra. Ahora, no sé si le voy a echar limón con sal a alguien, pero quiero terminar dejándote esta joyita. Mira qué interesante. Esta es la carta 50 de 1906 y está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, y en la versión en inglés está en la página 83. Los hombres, escribió ella, pueden idear plan tras plan, que es lo que estamos viendo hoy, y planes misioneros, y campañas y crear nuevos sistemas para adquirir dinero y seguir metiendo más plata a sus arcas y seguir metiendo el garfio y jalando lo más gordo. Los hombres pueden idear plan tras plan y el enemigo buscará seducir almas de la verdad. Pero quienes creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán a salvo de los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. Amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, la Biblia no es el don profético. ¿Por qué? Porque la Biblia es la luz mayor. El don profético es la luz menor. Esa luz menor que nos lleva a esta palabra que hemos negado. Aquí dice no hagas tal cosa. No debes hacer esto, pero nosotros no lo queremos entender. Entonces, a través del ministerio de ella, el Señor nos manda una interpretación más clara, más sencilla, más cabal de la palabra. Ella nos conduce una vez más a la Biblia. Ella nos ha enseñado que los testimonios fueron necesarios escribirlos porque nosotros no queremos creer en la palabra. Si creyéramos en la palabra, queriendo seguir sus principios, mejorar nuestro carácter y lograr la perfección cristiana, los testimonios, dice ella, no serían necesarios. Han sido dejados porque somos sinvergüenzas. El don profético no es la Biblia. El don profético es un don, no es un libro. Es un don impartido por el Espíritu Santo, dejado para que esta iglesia tenga el privilegio de ser corregida, instruida, dirigida, exhortada, consolada y ordenada. Si hoy en día vemos tanto desorden dentro de nuestras iglesias y tantas cositas que están fuera del mensaje adventista, es porque nuestros dirigentes son los primeros que han dejado de creer en estos principios y han dejado de creer en la mensajera del Señor. Pero bien, cada quien va a dar cuenta de su pellejo frente a Jesús. ¿Quieres estar seguro que no te van a engañar en el futuro con todo lo que viene? Entonces, si tú crees que la señora White recibió un mensaje para protegerte a ti y a tu familia, entonces ponle más atención a la ley y al testimonio. No creas en hombres. Los hombres somos perversos. Los hombres enmarañamos para engañar y que finalmente se haga nuestra voluntad. Dios no te va a engañar.
y su profeta tampoco. Así que yo espero que podamos darle gracias a Dios por este don maravilloso que Dios le dio a esta iglesia. Si nos va mal en la vida, es porque hemos desechado esta palabra y hemos desechado la palabra del profeta que nos conduce nuevamente a la palabra. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, abramos nuestros ojos, leamos. Si no lees, se van a aprovechar de ti. ¿Cuántos no aparecen en las redes engañando gente? Imagínate, el don profético en la Biblia. Este es un libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo. El don profético es un don maravilloso que protege a la Escritura y protege al pueblo de Dios. En lugar de ser incrédulos, deberíamos ser más agradecidos porque Dios ha hecho todo lo necesario para poder salvarnos. La decisión sigue siendo nuestra. Dios no se equivoca, somos nosotros los que nos equivocamos. Mi deseo y oración es que nadie te engañe. Mi deseo y oración es que te tomes de la ley y el testimonio y estarás seguro de prepararte en serio para encontrarte con el Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.